A sus 23 años, Darcy Brown se había acostumbrado al lujo y la riqueza que le había rodeado desde su nacimiento. A pesar de que la madre de la joven muriera solo cuando ella tenía 5 años, su padre hizo todo lo posible para que su amada hija no necesitara nada. David Brown siempre se había distinguido por su determinación y perseverancia, y por eso después de graduarse en la universidad, puso todo su empeño para desarrollar su mundo laboral en el difícil pero recompensable mundo de los negocios. A sus 30 años, el hombre ya había ganado su primer millón y 15 años después aumentó su capital varias veces. Al mismo tiempo, el señor Brown confió por completo la educación de su hija a los mejores profesores particulares y personal de hogar, los cuales trabajan junto a él casi 20 años seguidos. Desafortunadamente, a Darcy no le importaba en absoluto el negocio familiar que había levantado de la nada a su padre. Y es que cuando cumplió su mayoría de edad, a Darcy solo le interesaba gastar a diestra y siniestra el dinero ganado con tanto esfuerzo por el señor Brown durante muchos años de arduo trabajo. Por supuesto, David Brown trataba de razonar con su hija que el dinero no cae del cielo, que era muy afortunada de tener una vida así y que debía pensar en su futuro laboral, pero todo esto fue en vano. Ya era demasiado tarde para Darcy. Darcy podía gastarse de una vez $3,000 o $6,000 comprándose las mejores prendas en diferentes tiendas de lujo. Mientras Darcy derrochaba el dinero de su padre siendo una nini, la joven no experimentaba ni la menor vergüenza ajena. Un día, cansado de las continuas faltas de respeto de su hija, el señor Brown decidió casarla con el hijo de un congresista para fortalecer su posición en los negocios y ganar una retaguardia fiable gracias a un yerno de alto rango. Para ello, el hombre decidió conversar seriamente con su hija en una desapacible y oscura tarde de febrero. «Hija mía, tú ya sabes que yo no soy tan joven y además los negocios me quitan cada vez más fuerza y energía. Por eso quisiera que no te faltara nada hasta el final de tus días». El señor Brown comenzó con cautela. «No sé qué es lo que quieres decir, papá», preguntó una Darcy desconcertada. Luego, mirando a los ojos de su hija, David Brown reunió fuerzas y procedió directamente a la esencia de su propuesta. Al principio, Darcy pensó que su padre solo estaba bromeando, pero cuando la joven lo escuchó hasta el final se dio cuenta de que esta vez la broma había ido demasiado lejos. Por supuesto, la hija del millonario sabía perfectamente quién era Kevin Williams, hijo de un socio de su padre. Pero a ella no le atraía a Kevin, lo veía como un simple amigo. Darcy ni tan siquiera se podría imaginar a Kevin como su futuro marido. Desafortunadamente, el señor Brown confundió su silencio de la sorpresa con un acuerdo e inmediatamente se puso a trabajar en la reunión. Además, el señor Williams no estaba en absoluto en contra de los matrimonios pactados, y gracias al matrimonio de su hijo, fortalecería aún más su posición en el mundo de los negocios. Para la boda de Darcy Brown y Kevin Williams, los padres de ambos lados se prepararon durante mucho tiempo y a fondo. Para la ceremonia en sí, se alquiló el mejor restaurante de la ciudad en el que el día señalado se reuniría toda la élite local. Llegó el día de la boda y el novio ya estaba en su lugar. Los invitados estaban muertos de impaciencia por la aparición de la novia. De vez en cuando, mirando el reloj, los invitados se miraban desconcertados unos a otros y no podían entender las razones de su retraso. Por supuesto, al comienzo de la celebración, David Brown estaba seguro de que su hija aparecería en cualquier momento. Pero cuando Darcy apagó su teléfono móvil e ignoró por completo la ceremonia de la boda, el hombre se dio cuenta de que le esperaba un buen escándalo. «David, te voy a ser honesto, no me esperaba una humillación así por parte de tu hija. Imagínate lo que la gente pensará de mí ahora», dijo el señor Williams con dificultad para contenerse y no recurrir a insultos personales. David Brown miró a su compañero enojado y no pudo pronunciar ni una palabra. El hombre entendió que en esta situación él era totalmente responsable de su hija, quien lo deshonró ante toda la élite de la ciudad. Al regresar a casa, el padre, entristecido y furioso, encontró a Darcy durmiendo en su habitación. Como resultó más tarde, la joven se había acostado muy tarde tras celebrar su última noche de soltera con unas amigas en un club VIP nocturno. Cuando llegó a casa en un fuerte estado de embriaguez, se quedó dormida y no se despertó a tiempo para ir a una boda la cual no deseaba. Al mismo tiempo, la joven evidentemente ni siquiera pensó en el daño que le podía hacer a la reputación de su padre, convirtiéndolo en un completo tonto frente a compañeros y amigos. Esa noche, David Brown se quedó despierto en su oficina hasta casi la medianoche. El hombre repasó en su cabeza las posibles opciones para frenar el odioso carácter de Darcy. El señor Brown entendió que todo lo que había hecho antes resultó ser ineficaz dada la situación actual.
Por eso al acostarse, el empresario tomó la que consideraba sería la única decisión correcta que cambiaría para siempre la vida de su hija. A la mañana siguiente, Darcy, como de costumbre, estaba descansando en la cama cuando su padre la llamó. Levantando el teléfono con cierta irritación, la joven escuchaba las palabras de su padre como si fuera un sueño, hasta que poco a poco fue recuperando la conciencia. «Hija, me voy en un largo viaje de negocios. No sé cuándo volveré, aunque no te llamo para eso. El caso es que te acabo de bloquear todas tus tarjetas de crédito y también compré una casa en Iowa donde vivirás a partir de hoy. Nuestro guardaespaldas ya está al tanto y te llevará allí», dijo el señor Brown bruscamente y sin dejar que su hija contestara, colgó. Al principio, Darcy tomó las palabras de su padre como una amenaza más, una de ellas que escuchaba casi a diario. «Ahora pasarán 2 o 3 días, papá se calmará y me devolverá mis tarjetas de crédito nuevamente», pensó la ingenua joven acomodándose en la cama para volverse a dormir y seguir con un plácido sueño. Pero para su gran sorpresa, su padre no bromeaba. Pronto el guardaespaldas llamó a la puerta de la habitación de Darcy y le informó a la chica que su padre le había dado media hora para arreglarse. «¿Cómo? ¿Qué? ¿Voy a vivir en una especie de granja en mitad de la nada?», exclamó la joven angustiada desde su corazón. Al ver la situación, Darcy se había dado cuenta de que esta vez su padre iba en serio. El camino a la finca antes mencionada tomó al menos 8 horas y cuando el guardaespaldas y chofer llevó a la hija del millonario a su destino, la joven ya estaba bastante cansada. Al ver la casa en la que iba a vivir, Darcy jadeó de sorpresa y se agarró la cabeza. La casa comprada por el señor Brown era muy vieja y se caía literalmente a trozos. Sin embargo, la joven no tuvo tiempo para pensar porque el guardaespaldas ya había dejado sus cosas en el suelo y se puso al volante del coche para regresar a la ciudad antes del anochecer. Suspirando con tristeza, Darcy tomó sus pertenencias y entró a la casa. En el interior era incluso peor que el exterior. El suelo y los muebles estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo y telarañas. «Madre mía, aquí hay trabajo para un mes. Parece que mi padre se ha cansado de verdad de mí», susurró Darcy comenzando a limpiar. No hace falta decir que la joven tuvo que emplearse a fondo, pues ella nunca había en su vida tomado una escoba y un trapo en sus manos. Darcy no llegó a calmarse pasada la medianoche, cuando finalmente puso la casa en condiciones de habitar. Al mismo tiempo, durante todo el día, la joven prácticamente no comió nada, excepto el café que tomó por la mañana con un croissant. Pero para poder cocinar, a Darcy simplemente no le quedaban fuerzas y por lo tanto se fue a la cama con el estómago vacío. A la mañana siguiente, la joven se despertó con un suave golpe en la puerta. Preguntándose por quién podría ser, Darcy abrió y vio una frágil anciana de pie en la puerta con una cesta de mimbre. «Hola querida, mi nombre es Amanda Goodman. Soy tu vecina. Toma, te traje comida». «Sé que tienes hambre», dijo la invitada de forma amena y en voz baja para no molestar a la joven. Darcy sonrió afablemente y gustosamente invitó a la anciana a pasar. La señora Goodman miró al suelo, tan limpio y reluciente que brillaba al sol de la mañana y sonrió con complicidad. La anciana sabía cuánta fuerza y energía había sacado Darcy de esta limpieza tan a fondo como obligada. «¿Qué piensas hacer, querida? Entiendo que estarás aquí por mucho tiempo y seguramente necesites un trabajo para comenzar tu nueva vida, ¿no? Y casualmente nosotros aquí estamos buscando a un cartero. ¿Cómo lo ves?», dijo la señora Goodman con cautela. Al escuchar las palabras de la anciana, Darcy se sonrojó profundamente, pues le daba vergüenza admitir que era hija de un millonario. Pero luego, después de considerar la propuesta de la señora Goodman por 1 minuto o 2, la joven aceptó la propuesta. Darcy entendió que necesitaba comenzar una nueva vida, ya que su padre prácticamente no le dejó medios de subsistencia. Para gran sorpresa de la joven, el trabajo de cartero no era tan difícil como pudo imaginar en un principio. Al entregar el correo a los habitantes del pueblo, Darcy sintió que estaba haciendo algo bueno y necesario que le brindaba una desconocida satisfacción espiritual. Un día al pasar por una casa, la joven notó algo extraño en su ventana. El hecho es que a Darcy le llamó la atención que una niña de 5 o 6 años estaba de pie en el alféizar de la ventana. De los ojos de la pequeña salían lágrimas, así que Darcy decidió sin pensárselo 2 veces entrar en la casa para averiguar qué pasaba. Lo que Darcy vio dentro la inquietó. Casi todo el suelo de la casa estaba lleno de botellas de cerveza vacías y colillas. Adentro todo estaba tan sucio como un establo, como si nunca antes lo hubieran limpiado. Darcy rodeó con cuidado el montón de basura y se acercó al tembloroso bebé.
«No tengas miedo, querida, no te haré daño», en voz baja le dijo a la pequeña niña y tomó a la niña en sus brazos. Darcy ya se había dado cuenta de que no había nadie en la casa a excepción de la bebé, y justamente por eso la hija del millonario decidió llevarse a la niña con ella. Sí, ella es Molly Simpson, su madre es Pamela. Crió sola a la niña. Dicen que quedó embarazada de un motorista que pasaba por aquí. Siempre le gustó beber y pasarla bien por la noche. «Ya me entiendes», exclamó la señora Goodman, nada más vio a la joven con la niña entre sus brazos. «¿Y cómo es posible? Es una niña pequeña, le puede pasar cualquier cosa, no se la puede dejar sola», gritó Darcy desde lo más profundo de su corazón mientras abrazaba a la niña. «Tienes razón, querida, pero ahora encontrarla será un reto difícil. Seguramente Pamela está pasándoselo bien en algún lugar con uno de sus muchos novios. Habrá que ir a la policía», respondió la señora Goodman mientras vertía leche caliente para la bebé. Molly comió un montón, como si no hubiera comido en días. Al ver al bebé beber leche con felicidad, Darcy no pudo contener las lágrimas. Finalmente, cuando Molly estaba llena y calientita, Darcy la puso a dormir. Luego, a pedirle a la señora Goodman que cuidara al bebé, Darcy acudió a la policía. Para su alegría, el oficial de servicio resultó ser un joven agradable que inmediatamente se ofreció a ayudar. Al mismo tiempo, Bill Roberts, en primer lugar, puso a la madre de la niña en la lista de personas en busca y captura. Aproximadamente una semana después, Pamela Simpson fue encontrada en las afueras de la ciudad en compañía de personas con pasado delictivo. Nada más encontrarla, bastó una mirada para que la policía se diera cuenta de que la mujer estaba completamente borracha. Cuando Bill Roberts le informó a Darcy que la niña probablemente sería llevada a un orfanato, la joven se entristeció mucho y se puso a llorar pensando en el destino de la misma. En la semana que pasó junto a Molly, Darcy se encariñó mucho con la bebé, a la que consideraba su hija adoptiva o en el peor de los casos su hermana menor. Así que cuando la joven le informó a la señora Goodman sobre su deseo de adoptar a Molly, una sonrisa de aprobación brilló en su rostro. «Estás haciendo lo correcto, querida. Es una buena chica. Sería una pena que la llevaran a un orfanato», añadió la anciana acariciando el hombro de su vecina. Imperceptiblemente, 2 meses pasaron volando. Darcy ya había tomado la custodia de Molly y dedicaba todo su tiempo libre a criar a la pequeña. En esto fue ayudada por la señora Goodman y Bill Roberts, quien quedó muy impresionado por el acto de la responsable joven. Sí, ella y la propia Darcy sentían sentimientos intensos recíprocos y mutuos. De hecho, desde hacía 2 semanas habían empezado a salir juntos y sentían una gran atracción y admiración mutua. Al mismo tiempo, Darcy casi no recordaba su vida pasada, en la que era hija de un millonario. Pero cuando después del segundo mes, un automóvil de lujo se detuvo en la casa de la joven, su corazón dio un vuelco. Al salir a la calle con una Molly dormida en brazos, Darcy gritó de alegría. «¡Hola, papi!». Al principio el señor Brown creía que todo lo que veía era solo una ilusión óptica, pero cuando miró más de cerca se dio cuenta de que todo esto le estaba pasando aquí y ahora. Las lágrimas corrían por el rostro del millonario cuando vio al oficial de policía Bill Roberts abrazando a su hija por los hombros. El hombre se dio cuenta de que en esa remota finca se había producido cambios agradables en la vida de su hija, lo que hacía feliz no solo a Darcy, sino también a todas las personas y familiares que la rodeaban.